Sí, buen día. Agradezco al Poder Judicial del Estado de México, en especial al consejero Luis Gerardo de la Peña, consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de México, la posibilidad de poder estar conversando con ustedes. Y estaremos tratando temas fundamentales que tienen que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias que una institución como estas, que tiene una gran relevancia para, en general, América Latina, nuestro país, lo que esto representa. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias muy importantes en lo que se refiere al tema laboral. Realmente han sido escasas las sentencias que tienen que ver con esta temática, pero finalmente tenemos que estar considerando varios escenarios. Ya el Poder Judicial de la Federación ha considerado fundamental todo lo relativo a las sentencias que emite la Corte. Incluso desde 2014 se ha emitido una jurisprudencia en la que se señala que todos los criterios jurisprudenciales, que esto es las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de las que el Estado de México haya sido parte del litigio o no, resultan vinculantes para los jueces nacionales. Este es un aspecto muy importante porque se señala que las resoluciones de la Corte constituyen una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en el tratado. Esta circunstancia de darle una fuerza vinculante a todos los aspectos que tienen que ver con la jurisprudencia que se llama interamericana se desprende del propio mandato del artículo primero constitucional, que como todos sabemos, el 10 de junio de 2011 empezaron a operar y en lugar de ser garantías individuales, se convirtieron en derechos humanos. Se parte del principio pro persona que obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable de la persona. Y bueno, en cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben de atender primero cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente en el caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. Y en segundo lugar, en todos los casos en que sea posible, se señala que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. Y por otro lado, se establece como condición por parte del Poder Judicial de la Federación que de ser imposible la armonización debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. De esta manera, tenemos que señalar que las sentencias de la Corte Interamericana juegan un papel fundamental en toda esta temática. Eh, la idea es que podamos estar revisando un par de casos fundamentales que tienen que ver con finalmente la materia laboral, que es precisamente nuestro objetivo. Eh, Compartiríamos en primer lugar la sentencia de la Corte Interamericana del caso Baena Ricardo y otros contra Panamá y que finalmente tiene una importancia fundamental en esta tesitura. Habrá que señalar que dentro de la naturaleza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo hemos señalado, es una institución judicial autónoma y su objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este elemento es muy importante porque finalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos plantea que ante una inconformidad por parte de cualquier persona, aquí no se establece ninguna condición, se tiene que acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una vez que esta comisión determine que en efecto hay violaciones a los derechos humanos, se estaría pasando al imperio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus resoluciones son obligatorias, en este caso para nuestro país.
Por otro lado, habrá que estar considerando de que dentro de la competencia de la Corte Interamericana, esta es competente para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta convención, lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como lo establece la propia convención en su artículo 33. Luego, por otro lado, la Suprema Corte de Justicia ha determinado que los criterios emitidos por la Comisión Interamericana, independientemente de si el Estado mexicano es parte del litigio o no, estas resultan vinculantes para los jueces nacionales y una cuestión muy importante al constituir una extensión de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. La aplicación del criterio debe ser más favorable para la protección de los derechos humanos y bueno, esto es conforme al criterio jurisprudencial que opera con el registro 2006225 del año 2014. Habrá que estar analizando esta sentencia, cuya resolución fue del año 2001, pero que finalmente tiene su importancia por los alcances que tuvo la misma. Habrá que estar señalando que fue el 16 de enero de 1998. Es importante que podamos tener la cita de la fecha en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte demanda contra la República de Panamá. Aquí es importante ver que necesariamente para que se pueda emitir una resolución por parte de la Corte, tiene que pasar necesariamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No puede haber un acceso directo a la Corte porque finalmente es la Comisión Interamericana la que puede estar investigando, estableciendo la gravedad de los casos que obviamente por su naturaleza se puedan estar señalando. Dentro de las violaciones aducidas, y aquí me parece que es importante que podamos tener mucha claridad en la misma, porque finalmente tiene sus efectos para nuestra legislación, para nuestra jurisdicción, es que ésta debe de adoptar disposiciones de derecho interno. Obviamente, pues aquí es importante que cada estado deba de cumplir con las disposiciones que tiene, por ello debe de imperar el principio de legalidad, el principio de retroactividad, el derecho a la indemnización, protección y garantías judiciales y la libertad de asociación y de reunión. Estos aspectos fueron planteados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso y que finalmente tenemos que estarlos revisando conforme, de manera sintética, conforme a una serie de hechos que podríamos estar considerando. Hubo un pliego de peticiones, en principio ocurrido el 16 de octubre de 1990, por una coordinadora de sindicatos de empresas estatales, el cual presentó ante el gobierno una serie de peticiones, entre otras, fíjense bien, el tema de la reinstalación de dirigentes sindicales por despido injustificado, el pago de bonificaciones respecto a las leyes laborales y reglamentos, y bueno, sobre todo, reclamando la ratificación del convenio 151 de la OIT, entre otros aspectos. Cuando esta coordinadora de sindicatos hizo el pliego de peticiones, lo que ocurrió es que un mes después de recibido el pliego, este fue rechazado por el Estado, sin ninguna limitante y obviamente pues derivado de este rechazo, la coordinadora de sindicatos convocó a una marcha el 4 de diciembre de 1990 y planteó un paro laboral de 24 horas para el día siguiente. Obviamente la situación y la confrontación entre las organizaciones sindicales y el gobierno eran de una confrontación muy importante ante el rechazo. La marcha del 4 de diciembre, según la propia sentencia, que es la que está detallando estos aspectos, se realizó de manera pacífica, participaron miles de trabajadores y bueno, obviamente pues su reclamo era para que se atendiera las peticiones que habían formulado ante el gobierno y que éste la había rechazado totalmente. Hay importante señalar de que
coincidió con un hecho complicado porque se dio la fuga de un coronel, Eduardo Herrera Hassan, de la isla de Naos, y la toma parcial del cuartel central de Policía Nacional junto a un grupo de militares. Obviamente estos aspectos tensaron mucho tanto el reclamo de los trabajadores y al mismo tiempo se daba la fuga de este coronel, obviamente contrario al gobierno, eh, y bueno, obviamente pues tendría que darse el 5 de diciembre se llevó a cabo el paro de labores convocado por la coordinadora, pero este paro fue suspendido de inmediato a fin de que no se les vinculara con el movimiento del coronel y de esta manera los servicios públicos no se vieron afectados. Consideraron de que era riesgoso que se les vinculara con pues un opositor del gobierno. Ese mismo 5 de diciembre, el coronel llevó una marcha hacia el Palacio Legislativo con la asistencia de militares y exmilitares armados, y más tarde fue detenido y entregado a las autoridades. Realmente fue una manifestación inusitada por el carácter de la marcha y el carácter armado de la misma. En esta circunstancia, la propia sentencia señala de que no hubo un estado de emergencia que fuera decretado, ni tampoco hubo una suspensión de garantías que se hubiera emitido en su momento, y derivado de esto se empezó a trabajar el día siguiente, el 6 de diciembre. El ministro de la Presidencia remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley proponiendo la institución de los servidores públicos que participaron en la organización, llamando o a la ejecución del paro del 5 de diciembre del mismo año, por considerar que esto significaba pues subvertir el orden constitucional y suplantarlo por un régimen militar. De inmediato se dieron escenarios en donde de una manera pues mala coincidencia para los trabajadores se dio este escenario en el que se daba este levantamiento militar. Esto trajo como consecuencia que se llevaron despidos, eh, eh, se llevaron a cabo a través de identificación de los trabajadores conforme a los informes o listas elaborados por directores, supervisores, jefes de sección y departamentos responsables administrativos de los centros de trabajo basados en el conocimiento que tenían del paro de labores. Obviamente fue una operación selectiva que fueron llevando a cabo los funcionarios para estar separando a los trabajadores. Algunos de estos trabajadores, obviamente, pues estuvieron afectados, y bueno, decía que finalmente la ley señalaba una serie de condiciones para poder efectuar el despido. Dice, sí, se puede llevar a cabo un despido, pero tiene que haber un previo aviso y por escrito, y este se puede impugnar, se puede demandar ante las juntas de conciliación y arbitraje de aquel país. Es decir, finalmente se establecían condiciones para poder llevar a cabo los despidos, pero finalmente estos no se cumplieron. Otros trabajadores se regían por el Código Administrativo y la Ley Orgánica y un reglamento interno, y establecían el procedimiento para despedir a un trabajador, pero también aquí se establecía la condición de un previo aviso y por escrito, y también con el derecho de impugnar ante la misma instancia y después un recurso ante un superior inmediato. Algo así como un trámite administrativo como conocemos en nuestro país, y que finalmente tampoco se dio esta circunstancia. Cabe señalar que en todo lo que esto significó, se da cuenta del 14 de diciembre de 1990, en la que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 25. Esta Ley 25 es muy importante tenerla como referencia porque es precisamente el tema de la impugnación ante la Corte. Y aquí lo que señalaba que su artículo sexto consideraba de orden público, pero con efectos retroactivos a partir del día 4 de diciembre. Ojo con este dato porque el 4 de diciembre es cuando se realiza la manifestación de los trabajadores, pero al mismo tiempo se realiza el levantamiento militar, y bueno, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1991. Pero lo que cabe señalar es que planteaba claramente un efecto retroactivo la mencionada ley.
De esta manera, lo que señalaba la ley es que autorizaba la institución de los servidores públicos, cualquiera que sean, en su organización, que hubieran llamado o ejecutado acciones que atentaran contra, decían ellos, la democracia y el orden constitucional. Y entonces se designó un consejo de gabinete como la autoridad encargada para calificar las acciones que eran en ese momento consideradas como contrarias a la democracia y al orden constitucional para poder aplicar una sanción administrativa de destitución. Obviamente, pues todas estas circunstancias llevaron a que el 23 de enero el Consejo establecieron que atentaban contra la democracia y el orden constitucional los paros y ceses colectivos de labores abruptos en el sector público. Señalaba que todo servidor público que a partir del 4 de diciembre de 1990 haya participado en paros que no cumplieran con los procedimientos y restricciones establecidos en la ley, se les iba a aplicar. Obviamente, pues un escenario de esta naturaleza fue realmente muy criticado y bueno, lo que estableció esta ley fue un nuevo procedimiento y estableció incluso un tribunal diferente competente para conocer las demandas de los trabajadores. Es decir, fue un cambio radical el que se estableció allí y en este caso, eh, aun cuando los trabajadores nunca fueron vinculados a una investigación penal seguida contra quienes participaron en el movimiento del coronel y como tampoco se les siguió un proceso penal independiente por delitos contra la seguridad o orden constitucional, simplemente por un criterio unipersonal de sus superiores, estos trabajadores fueron separados. Ahora, lo que llama la atención es que, por un lado, se habla de trabajadores con fuero sindical y algunos que no tenían fuero sindical, y los que en este caso no tenían fuero sindical se presentaron ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero ni siquiera les recibieron las demandas. Los dirigentes sindicales tuvieron que acudir ante un juzgado de trabajo, que es una instancia, entiendo, superior, y esta también rechazó las demandas, y entonces ambos órganos fundamentaron su rechazo por incompetencia conforme a esta ley 25 de la que estamos haciendo referencia. Plantearon demandas contenciosas administrativas con el fin de estar buscando otras alternativas en las que se declarara la legalidad de los despidos con base en esa ley 25, pero ya que tampoco se ve demostrado que hubieran participado los mismos, pero hubo un rechazo en todos los ámbitos. Ellos recurrieron a un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad ante diversas instancias y lo que en su caso, cuando se recibieron las demandas, solamente indicaron de que eran incompetentes para este efecto. Ellos plantearon acciones de inconstitucionalidad contra la ley 25, fueron acumuladas y en una sentencia del 23 de mayo de 91 se declaró que esa ley era constitucional y tampoco hubo un pronunciamiento respecto de si allá había sido legal o no el despido de los trabajadores. Y entonces se declaró como caso cerrado y se determinó que esta ley cumplía con todos los requisitos. Vale la pena estar revisando cada uno de estos aspectos porque la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, y yo recomiendo que la puedan ustedes revisar el texto por lo que significa, ya que cada uno de los elementos de esta sentencia ya tienen un carácter obligatorio. En el artículo 9 de la misma, que habla sobre el principio de legalidad y retroactividad, se indica claramente que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable, pero tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicación, que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Es decir, del tiempo presente del 4 de diciembre, cuando aparentemente surgieron los hechos de las movilizaciones y después del paro, bueno, obviamente pues no había una legislación que pudiera establecer las condiciones como se establecieron en esta famosa ley. Y dice que si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se va a beneficiar de ello. Esta afectación fue eh, pues señalada específicamente por la Corte, por su alcance.
Las sanciones administrativas como las penales tienen naturaleza similar. Según esta determinación, una y otra implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas como consecuencia de una conducta ilícita, y dice que es indispensable que de la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida antes de que ocurran las acciones o omisiones que se pretende sancionar. Son aspectos que son elementales, y lo que se planteaba es de que hacer retroactiva una ley a un tiempo en el que no existía la misma era una violación grave y artera contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay que señalar que esta resolución de la Corte planteaba el principio de legalidad y decía que esta ley 25 solo contenía un concepto amplio e impreciso de conductas, de posibles conductas ilícitas cuyas características específicas no se establecían puntualmente. Es decir, era la generalidad, solo se caracterizaba bajo el concepto de participación en actos contrarios a la democracia y orden constitucional de una manera general. Y bueno, obviamente sobre esta consideración dice la Corte que se violó el principio de legalidad sobre los 270 trabajadores que fueron separados, y que finalmente se plantea un aspecto importante. Aquí se señala que se violó el principio de retroactividad en perjuicio de estos trabajadores, en virtud de que se aplicó retroactivamente esta ley al 4 de diciembre, y bueno, obviamente pues esta circunstancia era eminentemente violatoria. Señala que las cartas de despido tenían actos administrativos dictados según esta ley, que no existían al momento hasta que fueron especificados por el Consejo del Gabinete de 1991. Obviamente pues las afectaciones fueron graves, y que la Corte fue desmenuzando en la resolución todos los aspectos importantes. Esta violación de garantías de protección judicial que se contiene en los artículos 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos es importante tenerla en claro, porque finalmente esta disposición ya es del campo nacional, es fundamental, tiene el mismo rango que la Constitución, y señala claramente en su artículo 8.1 que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, que es el equivalente, en nuestro caso, al artículo 14 constitucional, y habla por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones. Pero aquí viene lo importante de este artículo 8.1, que habla de varios aspectos del orden civil, y aquí lo relevante es que incluye el tema laboral, el fiscal y señala o de cualquier otro carácter. Pero finalmente el carácter laboral es un aspecto vinculante, el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, por otro lado, este artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido ante cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, la Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Yo diría, bueno, obviamente, cuando una autoridad en funciones está cometiendo una violación a los derechos de las personas, es un acto de naturaleza grave que tiene que estarse atendiendo. En el análisis de la Corte Interamericana establece la aplicabilidad del artículo en materia administrativa, y entonces dice que el artículo 8 no limita su aplicación a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a cualquier actuación o omisión de órganos estatales dentro de un proceso, ya sea administrativa o judicial. Entonces, en muchas ocasiones, por esta interpretación de que los aspectos administrativos tienen otro carácter, aquí se está planteando que se le debe dar un tratamiento idéntico en cuanto a la protección para los trabajadores, y señala que no se puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Es decir, nadie se puede subir a una silla
de un ejecutivo para decir, yo soy el ejecutivo, yo soy el poder y por tanto puedo estar aplicando las disposiciones como así lo considere. La resolución de la Corte Interamericana dice que las víctimas no fueron sometidas a un proceso administrativo previo a la sanción, sino que se aplicó la sanción. Una vez identificado el trabajador, se procedía a despedirlo mediante la entrega de una carta, sin permitirle presentar alegatos y pruebas en su defensa. Este aspecto fue revisado por la Corte y me parece importante estarlo revisando porque en muchas ocasiones una buena parte de los despidos que se llevan en nuestro país, en México, tienen condiciones pues similares o mucho más graves porque en la mayor parte de los casos no se entrega un aviso por escrito, sino en la vía de los hechos se despide a los trabajadores. Pero bueno, tomando esta resolución, dice que la Corte concluye que el Estado violó dicho artículo, el octavo, en perjuicio de los 270 trabajadores a los que estamos haciendo referencia. El artículo 25, también que es el que se analizó, señala que los despidos efectuados y las garantías tuvieron grandes consecuencias socioeconómicas para los trabajadores, familia y dependientes. Los recursos interpuestos no fueron idóneos para solucionar el problema de los despidos y el Estado no proporcionó información individualizada ni analizó por separado cada caso. Esto realmente llama la atención porque generalmente en el caso de los despidos, en nuestra legislación mexicana, solamente se está considerando a la persona afectada, a la trabajadora o al trabajador. Y en este caso, que se esté considerando las consecuencias socioeconómicas, no solamente para los trabajadores, sino también para su familia y para sus dependientes, es un hecho notorio que me parece que es importante rescatar en lo que señala la Corte Interamericana. Eh, por otro lado, se establece que hay una violación al derecho de reunión. Ojo, este es un aspecto muy importante que señala el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dice que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Dice el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o el orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. Entonces, bueno, en esencia, plantea este reconocimiento del derecho de reunión. Y por otro lado, dice que la Corte concluye de que no se violó este derecho, que se llevó a cabo esta manifestación sin restricción y que finalmente las notas de institución no mencionaban la marcha, sino la participación en la organización o ejecución del paro nacional del 5 de diciembre, que esa fue la referencia más importante. Es decir, finalmente la Corte llegó a analizar si había una afectación o no al derecho de reunión y bueno, fue una vinculación distinta a la que se planteó. Después se considera una violación al derecho de asociación y también hace un análisis al artículo 16 y por un lado, en el punto 1 del artículo 16 señala que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, y yo lo acentúo, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Este derecho que está vinculado con otras disposiciones de nuestra Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, en el Convenio 87, en el Convenio 98, nos pueden dar una idea de la importancia de este derecho, el de asociarse libremente con los fines que están aquí indicados. Dice que el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias. Y bueno, habla de todos estos conceptos de seguridad nacional, de seguridad del orden público para proteger la salud, la moral pública, los derechos y libertades de los demás. Aquí la Corte, al analizar esto, eh, eh, toma como referencia una determinación de la Comisión de Expertos de la OIT
al resolver el caso 1569, pidió al Estado que se derogara la ley 25 en que fundamentaron los despidos masivos por afectar gravemente el derecho de asociación. En este caso se destituyó a sindicalistas por actos que no constituían causal de despido al momento de los hechos. Y ojo, este fue el punto más importante para que la Corte Interamericana pudiera atender este caso. Eh, en la resolución de la Corte Interamericana consta en el acervo probatorio que al despedir a los dirigentes sindicales estaban involucrados en una serie de reivindicaciones legales. Finalmente, el hecho mismo de que estuvieran demandando mejores en sus condiciones de trabajo, e incluso ya la reinstalación de otros despedidos, fue un elemento importante. Por otro lado, no solamente se dio entrada a los locales sindicales, sino también a la intervención en cuentas bancarias de los sindicatos, que obviamente lo hicieron con toda la intención de estar afectando al propio sindicato. Aquí se señala que sí hubo una violación a derechos sustanciales en prejuicio contra estos 270 trabajadores en cuanto se refiere a este derecho. Eh, Se señala también el incumplimiento del deber de respetar los derechos y de adoptar disposiciones del derecho interno. Y bueno, para ello se toman en consideración los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este artículo 1.1 que aquí destacamos, habla que los estados que sean partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Y habla aquí de que no debe haber ningún tipo de discriminación en los órdenes que se encuentran indicados en dicho artículo. Y que, por otro lado, este artículo 2 dice que si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados se comprometen a adoptar con arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer ser efectivos tales libertades. Eh, Aquí es importante la consideración del análisis que lleva a cabo la Comisión Interamericana. Dice, todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que puede ser atribuido a la acción u omisión de cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado. Este tema es importante y bueno, tiene que ver con una cuestión que sí contempla nuestra ley de amparo de los actos u omisiones que puedan estar afectando los derechos humanos de las personas, como es el caso de nuestro país, México. La aplicación del artículo 1.1 dice es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de disposiciones de derecho interno o desbordado límites de su propia competencia. Entonces, finalmente, lo que establecen es una condición fundamental de una violación grave a los derechos humanos. Dice que la emisión y violación de la ley con efecto retroactivo también es violatorio de los preceptos convencionales y revelan que el Estado no ha tomado medidas adecuadas de derecho interno para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención. Y dice y hace un señalamiento severo que al emitir esta ley, esta debe cerciorarse de que se ajusta a la normativa internacional y no ser contraria a los derechos y libertades consagradas en un tratado internacional que sea parte. El aspecto, yo diría, fundamental es que toda norma dice debe de ajustarse a la normativa internacional, no es a la inversa, no es la normativa internacional la que debe de ajustarse a la norma interna, porque finalmente existen una serie de tratados, de aspectos, pactos internacionales que los estados deben estar sometidos y toda norma debe de estar relacionada con la propia Constitución y con la norma internacional que pueda estar imperando según el caso. Entonces, para la Corte Interamericana sí hubo incumplimiento de estos preceptos y que
finalmente son importantes. Quisiera yo poder revisar los resolutivos y bueno, toma como referencia precisamente el artículo 63.1. Entonces dice que cuando decida que hubo violación a la violación de un derecho o libertad protegidos por esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Y aquí ordena que en los casos que fuera procedente deben repararse las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización por parte lesionada. Entonces aquí se habla de un derecho de reparación para el afectado cuando se hayan conculcado los derechos que establece esta disposición. Y bueno, ya la Corte fue estableciendo una serie de condiciones para que esta resolución se fuera cumpliendo. Y entonces señaló que el Estado estaba obligado a restablecer en sus cargos a las víctimas que se encuentran con vida. Dice, si no, esto no fuera posible, debe brindarles alternativas de empleo en las mismas condiciones que tenían al momento de ser despedidos. Y dice que si no es posible, deberá proceder al pago a las víctimas o derechohabientes de aquellos que hayan fallecido, de la indemnización que corresponda a la terminación de la relación laboral de conformidad con el derecho laboral eterno. Aquí llama la atención que, bueno, la Corte dice, bueno, han pasado al menos más de 10 años después de esta resolución. Si alguno de los trabajadores afectados ha fallecido, tienen derecho en nuestra legislación, sería los beneficiarios. Aquí habla de los derechohabientes, que se entiende que son quienes conforman pues la familia del trabajador afectado. Eh, Llama la atención también de este tema de los gastos y costas, porque en la materia laboral no existe la determinación de los gastos y costas, pero esta referencia de esta sentencia llama la atención porque se estableció por primera vez una indemnización y resarcimiento de las costas y gastos en que hubieran incurrido las víctimas a sus derechohabientes con motivo de las gestiones relacionadas con la tramitación de la causa, tanto en la jurisdicción interna como en la internacional. Este aspecto llama la atención y que me parece que es una referencia no prevista en la legislación nacional y que es importante considerarla. Bueno, ahí se establecieron por costas $20,000 norteamericanos y por gastos $100,000 norteamericanos. Aquí se habla del daño material y aquí se habla que en el supuesto de víctimas sobrevivientes, el cálculo de la indemnización debe tomar en cuenta el tiempo que permanecieron sin trabajar. Y ojo aquí en este aspecto, porque se habla de los salarios caídos y demás derechos laborales. En nuestro país, en el año de 2012, se estableció un acotamiento en el pago de los salarios caídos hasta un año, después un 2% en adelante. Pero aquí la Corte no limita el tema de los salarios caídos y llama la atención que en este caso las víctimas sobrevivientes se les debe de cubrir los salarios caídos y demás derechos laborales que correspondan a trabajadores y los derechohabientes de quienes fallecieron, como un tema importante. Y bueno, también otro aspecto que a mí me parece notable es el del daño moral. El daño moral tampoco existe en nuestra legislación laboral mexicana, pero que en esta sentencia ya se concibe el tema del daño moral que hubieran sufrido los trabajadores con motivo de sus separaciones. Y dice, debe ser reparado por vía restitutiva mediante indemnización pecuniaria, fijándola conforme a la equidad y basándose en una apreciación prudente del daño moral, el cual no es susceptible de una tasación precisa. Y aquí lo que establece es que a cada trabajador se les dará el equivalente a $3,000. Obviamente, por eso esta sentencia me parece que tiene un aspecto muy importante que la tenemos que tomar como referencia
y cómo poderla aplicar en nuestra eh, normatividad nacional, y es muy importante. Sobre el tema de la derogación de esta ley, dice que a la ley 25, esta violó la convención. Sin embargo, al tener aquella una vigencia hasta el 31 de diciembre de 91, pues ya no formaba parte del orden jurídico, y pues por lo cual ya no podría pronunciarse porque esta había concluido. Eh, Estos aspectos de esta sentencia nos parece fundamental poderla revisar, y de esta manera me parece que este primer aspecto tenemos que ver cuáles son los alcances que se tiene que tener presente, porque finalmente para lo que es la Corte Interamericana, cada sentencia es el equivalente a una jurisprudencia, y la misma tiene que ser revisada puntualmente. De mi parte, esta presentación de esta sentencia da una idea en la que finalmente estas resoluciones en su carácter obligatorio sentaron un precedente muy importante en la materia laboral, han abierto aspectos básicos de derechos humanos, pero que finalmente son sentencias que son sentencias poco conocidas, y que nos pareció fundamental que pudiera ser del conocimiento de parte de ustedes. Yo agradezco su atención, y la posibilidad de que se pudiera con ustedes poder compartir esta sentencia de la que hemos hecho referencia. Muchas gracias. Buen día, pues en primer lugar quiero agradecer al Poder Judicial del Estado de México la posibilidad de estar con ustedes, de manera especial al consejero Luis Gerardo de la Peña, por estos espacios en los cuales consideramos que es importante una capacitación plena de los próximos juzgadores en la materia laboral, y porque esta reforma laboral realmente representa un reto muy importante para nuestro país. El hecho de que se estén constituyendo por primera vez juzgados laborales es un aspecto trascendente, porque dejarán de formar parte del Ejecutivo, como lo son las juntas de conciliación y arbitraje, y entonces los juzgados tendrán que estar tomando ya decisiones de una manera independiente, de una manera imparcial, como debe de ser toda resolución. Eh, Nuestro objetivo en este caso es analizar los alcances de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy en lo particular las que tienen que ver con el tema laboral. Vamos a estar analizando el caso llamado Lagos del Campo contra Perú. Es una sentencia de apenas del 31 de agosto de 2017, y que tiene repercusiones muy importantes para toda el orden jurídico, obviamente pues en nuestro país, lo que esto representa. Este caso de Lagos del Campo, Perú, habrá que señalar que se inició con el despido de la persona con el que se emitió esta sentencia, el señor Alfredo Lagos del Campo, y esto fue derivado de unas expresiones realizadas eh, ante un medio de comunicación en su carácter de presidente de un comité electoral de la comunidad industrial de la empresa Semper Pirelli. Estas expresiones fueron con el objeto de denunciar actos de injerencia indebida de los empleadores en organizaciones representativas de los trabajadores y en las elecciones internas. Obviamente, pues esta circunstancia se consideró grave en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y llama la atención de que en los aspectos que tienen que ver con el tema laboral, con los aspectos que tienen que ver con los derechos humanos, va ligado a una violación a la libertad de pensamiento, expresión y asociación. Para estos ordenamientos internacionales, tanto la libertad de pensamiento, expresión y asociación son derechos que van estrechamente vinculados, las garantías sociales y el de la estabilidad del empleo, que también es un aspecto básico
que es importante que podamos señalar. Como antecedente, Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de julio de 1978. Es decir, para que esto pudiera ser aplicable, cada estado tiene que estarse sometiendo a esta convención, y reconoció la competencia contenciosa, es decir, que finalmente la Corte pudiera estar emitiendo sentencias el 21 de enero de 1981. Y el caso en lo particular fue sometido el 28 de noviembre de 2015. Es importante esta determinación porque finalmente pues estaba ya dentro de los aspectos en los que ya era obligatorio para este Estado. En 1988 y 1989, el señor Lagos ocupó el cargo de presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial, entidad encargada de llevar a cabo toda la selección de los miembros del Consejo de la Comunidad y de los representantes ante el directorio de la empresa, es decir, finalmente de los trabajadores, y tenía esta obligación de estar vigilando de que las elecciones se llevaran a cabo con transparencia, con imparcialidad, que no hubiera una intervención de los empleadores en este ámbito. En esta fecha, el 26 de abril de 1989, como en su carácter de presidente del comité, hizo una denuncia ante la Dirección General de Participación del Ministerio de Industria, que sería el equivalente a la área de trabajo, por irregularidades en la convocatoria de elecciones de los miembros del Consejo, en el que señalaba que presuntamente había 3 miembros del comité que representaban intereses eminentemente patronales, y con estos convocaron elecciones sin la participación auténtica de los trabajadores. Llama la atención este tipo de denuncias porque finalmente en nuestro país el tema electoral siempre ha sido un tema privado, se ha hecho abajo de la mesa. Generalmente el proceso electoral en nuestro país, en el ámbito sindical, prácticamente no existe. Y en lo que se refiere a esta queja, aquí operó esta denuncia, precisamente que operaba el proceso electoral. Bueno, realizadas las elecciones el 28 de abril de 1989, un grupo de trabajadores presentaron ante la Dirección General un escrito impugnando dichas elecciones el 9 de junio de 1989, es decir, prácticamente 2 meses después, y bueno, constató que el número de votos fue inferior al 75% de los miembros, por lo que declaró fundado el recurso e instruyó un nuevo proceso electoral. Fíjese las condiciones que se establecen en este país, de que si no hay una participación de más del 75% de los miembros, puede declararse nula una elección. En nuestro país, pues no hay una condición así, sino que toda elección opera bajo el principio de mayoría simple, y que finalmente, bueno, son otros alcances, y que para estos efectos, pues no es aplicable esta disposición. En junio de 1989, como presidente del comité, dio una entrevista a una periodista de la revista La Razón, que bueno, precisamente esta revista fue un elemento que se vinculó para la represalia que ejercieron en contra de este personaje. Este artículo fue publicado 2 semanas después y se indicó que el presidente denunció ante la opinión pública y autoridades competentes las maniobras liquidadoras de la patronal por las fraudulentas elecciones sin la participación de los trabajadores. Bueno, obviamente, pues esta declaración fue de Lagos del Campo, quien hizo esta queja. Y bueno, el 26 de junio de 1989, el gerente general de la empresa, por medio de una carta notarial, formuló cargos en contra del señor Lagos por falta laboral y configuración del delito de injuria, en virtud de que consideró que eran especialmente graves las afirmaciones sobre el entendimiento ilícito y deshonesto y complicidad entre la gerencia y la directora de Oficina General de Participación. Obviamente, esta declaración trajo como consecuencia una represalia directa contra el señor Lagos del Campo. Entonces, la empresa comunicó al señor Lagos del Campo la decisión de despedirlo porque no logró desvirtuar los cargos que se le habían formulado,
y consideró el despido como justificado por las causales previstas en la ley 24514, que regulaba el derecho a la estabilidad laboral y procedimiento de despido como faltas graves. Señala un incumplimiento injustificado de las obligaciones de trabajo que revistan gravedad y dice incurrir en actos de violencia, grave indisciplina o falta grave de palabra en agravio del empleador, dentro o fuera del centro de trabajo cuando se deriven directamente de la relación. Estas fueron las dos causales que se plantearon y lo que se señala es que cuando el trabajador cometía falta grave, el empleador debía comunicarle tales hechos y se debería iniciar una investigación. En su derecho de defensa tenía 6 días para desvirtuar los hechos y de no hacerlo se le comunicaría el despido al trabajador y a la autoridad administrativa del trabajo, y la carga de la prueba por el despido correspondía al patrón en todo este procedimiento. Habrá que estar señalando de que las acciones judiciales se estableció una demanda contra la empresa ante un juzgado del trabajo, el cual solicitó se calificara de improcedente y justificado el despido. La empresa interpuso un recurso de apelación ante segunda instancia, misma que revocó la sentencia y calificó el despido como legal y justificado. Aquí el trabajador interpuso un recurso de revisión, mismo que fue declarado improcedente, por lo que solicitó la nulidad y se resolvió que no estaba dentro del supuesto previsto en la ley. Presentó un recurso de amparo, el cual fue declarado improcedente, y después interpuso un recurso de nulidad y tampoco obtuvo una respuesta. Obviamente aquí lo que se ve es que el trabajador Lagos del Campo agotó todas las instancias. Se señala que el señor Lagos, y curiosamente es el que está en la imagen cuando se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero se presentó 28 años después. Esto nos puede dar una idea de que muchos de los procesos de carácter internacional son sumamente lentos y que no responden a las necesidades todavía de lo que pues la justicia internacional requiere. Eh, Nota que finalmente al momento del despido del señor Lagos tenía 50 años de edad y 14 hijos, 6 en edad escolar. Bueno, ahí en la foto, 28 años después se presentó, 78 años tenía de edad, en donde pues llegó y siguió defendiendo su derecho. Señalaba que no tenía acceso a todos los beneficios de seguridad social que dependían de su empleo, le faltaban 5 años para acceder a una pensión digna y las circunstancias que impidieron obtener un empleo estable y recibir ingresos por este carácter. Eh, Aquí la Corte dice que si la sentencia que revocó la segunda instancia al resolver la legalidad del despido atendió los artículos 13.2 y 8 de la Convención, si las declaraciones del señor Lagos contaban con protección reforzada en virtud del convenio, del contexto de la misma y su calidad de representante, es decir, finalmente, al haber hecho una declaración, cuáles eran los campos de protección para este personaje, si la sanción impuesta avalada por el juez impactó en el deber de garantía por el Estado del derecho a la estabilidad del empleo. Entonces, como se observa, la Corte está observando si la persona que está revisándose el caso, cuáles eran sus derechos. Y bueno, la dice, pues nos corresponde revisar si el despido vulneró la estabilidad del empleo, si contó con una tutela efectiva de sus derechos, determinar si la norma que sirvió de base para el despido contribuyó al artículo 2 de la Convención y lo que al estar haciendo el estudio del caso, primero llama la atención, revisa el derecho a la libertad de expresión. Generalmente en los reclamos internos en nuestro país es un aspecto que no es tratado en el ámbito laboral. El tema relativo a la libertad de expresión se considera que es un derecho ciudadano que no pertenece al ámbito obrero, pero que finalmente para la Corte Interamericana, para la Comisión Americana de Derechos Humanos, es un aspecto fundamental. Dice aquí que la libertad de expresión requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado
o impedido de manifestar su pensamiento. Representa un derecho individual y colectivo a recibir cualquier información y conocer el pensamiento ajeno. Es decir, aquí es muy importante de que esta libertad de expresión para la Corte no solamente tiene un concepto individual, sino un concepto colectivo, y es un tema que me parece que es importante que podamos estar rescatando. Dice, es una conditio sine qua non para que los sindicatos y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Fíjense ustedes cómo la Corte está planteando no solamente un derecho de los sindicatos, sino en general quienes deseen influir sobre la colectividad. Y ese es precisamente el motivo de la libertad de expresión. Si yo estoy expresando una violación a derechos humanos y estoy señalando en mi libertad de expresión cuáles son las condiciones, obviamente lo que yo pretendo es influir para que pueda darse un resultado positivo para la demanda que yo estoy reclamando. Y bueno, debe haber una evaluación de restricciones legítimas al derecho a libertad de expresión, y esto exige un análisis de acuerdo a lo que estableció la Corte. Dice que el trabajador ocupaba un cargo de representación de los intereses de los trabajadores. Y entonces, en ese carácter, las manifestaciones, la denuncia que estableció esta persona lo hizo en su carácter de representante. Esto le da un carácter importante porque no lo está haciendo como persona, en lo individual, para lo que significan sus intereses particulares, sino lo hizo el carácter de representante para la protección de la colectividad. Entonces, dice que las manifestaciones tenían relevancia o impacto como para trascender no solamente el interés colectivo de los trabajadores, sino del gremio. Me llama la atención esta distinción porque finalmente habla de una colectividad, que son los trabajadores, y otra parte el gremio. Y lo señala porque finalmente los trabajadores en su contexto representan una situación que es complementaria pero distinta a lo que es la organización sindical. Dice que su objetivo es denunciar irregularidades que vulneran los intereses de quienes representa, no denota que tuviera manifiesto ánimo injurioso o difamatorio, vejatorio o doloso en contra de alguna persona en lo particular. Llama la atención este aspecto porque finalmente la libertad de expresión debe de estar buscando objetividad, expresiones que puedan estar soportando una situación de modo, tiempo, lugar, señalar razones, y finalmente cuando se habla de que una denuncia no tiene un carácter injurioso, sino que está presentando una situación particular en relación a una violación de un derecho, esto lo plantea. Y entonces dice la Corte, y aquí es importante señalar de que el Estado avaló una restricción al derecho de libertad de pensamiento y de expresión del señor Lagos a través de una sanción innecesaria en relación con el fin perseguido y sin una debida motivación. Entonces, aquí es no una acusación a la parte patronal, sino a lo que significa el Estado como tal, que es el obligado a hacer respetar los derechos humanos de las personas, en lo particular el de la libertad de expresión. Dice que se restringió su libertad de expresión sin tomar en consideración que sus declaraciones se referían a cuestiones de interés público en el marco de sus competencias. Entonces, me parece que es importante esta sentencia porque va ligando, por un lado, el carácter de trabajador, de representante, de la libertad de expresión que se pueda dar, los aspectos que tienen que ver con el interés público de los trabajadores, del gremio, y bueno, obviamente pues se va haciendo un hilado para que finalmente, en este caso, el juzgador vaya observando cómo se va vinculando esto. Ojo con esto, es importante de que los aspectos que se plantean en la Convención Americana de Derechos Humanos como el instrumento legal, ese es el escenario que busca la Corte. La Corte no va a estar refiriendo si hubo una violación al derecho interno. Eso es un aspecto que la Corte no le interesa, sino lo que
observa es que si aspectos de la normatividad internacional son los que están siendo violados en ese ámbito y son de los temas que tiene que tratarse. Ahora, un tema que es importante, que es el de la estabilidad laboral, es un derecho muy golpeado, muy afectado en nuestras sociedades en general, porque finalmente la estabilidad laboral es un derecho básico del derecho del trabajo. No puede haber el ejercicio de los derechos, tanto individuales como colectivos, si no hay estabilidad en el empleo. No puede ejercerse el derecho al salario, no puede ejercerse el derecho a las prestaciones legales, como pudieran ser desde las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, el derecho a un contrato colectivo de trabajo, si no existe la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es un derecho fundamental para el ejercicio del resto de los derechos. Y de esta manera, en este caso, hubo varios aspectos que me parece que es importante que rescatemos. Habla de la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales. Aquí yo quiero detenerme porque finalmente, como todos sabemos, la interdependencia de los derechos, la imposibilidad de que se puedan dividir como tal los derechos humanos y que finalmente ya sean civiles y políticos, económicos o sociales y culturales, estos no pueden tener ninguna separación, pues dice la Corte que deben ser entendidos integralmente y en forma conglobada como derechos humanos, sin jerarquía entre sí, exigibles en todos los casos ante la autoridad competente. Esta parte me parece básica porque finalmente una manera así de ver los derechos humanos es un planteamiento que es básico para poder ver cómo la normatividad internacional, las resoluciones de la Corte van igualando aspectos de cómo deben ser concebidos los derechos humanos en nuestro país. Cuando dice no hay jerarquía entre sí, sino que finalmente estos derechos humanos son exigibles por la naturaleza de los mismos, tiene un aspecto trascendental. Aquí señala que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general número 18 sobre el derecho al trabajo, expresó que este mismo implica el derecho a no ser privado injustamente del empleo. Dice que el convenio 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo dispone que el derecho al trabajo incluye la legalidad del despido, así como necesidad de ofrecer motivos válidos y recursos efectivos. Eh, es importante señalar de que toda esta manera de poder proteger el derecho a la estabilidad del empleo son elementos obligados de cada Estado y que finalmente, en el caso particular, la Corte estuvo revisando la protección del Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral en el ámbito privado. Se establecen los siguientes deberes, es decir, finalmente no escapa la protección a los trabajadores cuando hay una afectación en el ámbito privado. Dice primero que deben de adoptarse medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización del derecho, es decir, finalmente no solamente debe estar normado, sino que debe haber vigilancia para su protección. Debe de protegerse al trabajador a través de órganos competentes contra el despido injustificado, es decir, debe haber tribunales que puedan estar atendiendo este caso. Y en caso de despido injustificado, debe de remediarse la situación. Y aquí se plantea como un derecho fundamental el de la reinstalación o el de la indemnización, si así lo decide el trabajador. Yo quisiera detenerme en el aspecto relativo a la reinstalación porque en nuestra Constitución, desde 1917, en la fracción 22, se estableció de una manera clara el derecho al trabajador de que él pudiera elegir entre la reinstalación, el cumplimiento del contrato o el pago de una indemnización. Y bueno, nuestra Constitución estableció al menos tres causales por las cuales se podría establecer el ejercicio de esta acción. Si el trabajador simplemente por haber formado parte de una asociación sindical hubiera sido despedido
o por haber estado participando en una huelga de carácter ilícito, o simplemente por haber sido despedido injustificadamente por cualquier motivo, en nuestro país se tiene el derecho a la reinstalación. Aquí también en esta sentencia se reivindica el derecho a la reinstalación. Y aquí, por otro lado, dice que el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamos a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial. ¿Qué es la tutela judicial? ¿En qué sentido hay una obligación del Estado de vigilar el cumplimiento de derechos que son fundamentales y que tiene que establecer todos los mecanismos para que efectivamente puedan tener un cumplimiento en el mismo y que estos cuatro elementos que se plantean deben de ser observados en todo momento? La, ¿Cuáles fueron las consideraciones de la Corte en este aspecto? Dice, el trabajador fue despedido bajo la cual debe haber realizado una falta grave de palabra contra el empleador y el Estado no garantizó la protección del derecho, pues no se reinstaló ni pagó indemnización alguna. Entonces, en este caso, no hubo un tema de una consideración sobre estos aspectos. Dice, perdió su empleo, la posibilidad de acceder a una pensión por jubilación, así como ejercer sus derechos como representante de los trabajadores, y tal incidente tuvo repercusiones en su vida profesional, personal y familiar. Aquí es importante esta visión de la Corte de que no solamente está interesada en la protección del trabajador cuando hay una afectación a su estabilidad en el empleo, sino que habla de esta repercusión en su vida profesional, lo que esto representa. Alguna persona que es separada no solamente pierde el empleo, sino esto que puede tener repercusiones en el ámbito laboral de su actividad cotidiana y que obviamente pues lo demerite y también en el aspecto familiar. Llama la atención cómo estos derechos tienen una visión colectiva, así como la que se concibió en el año de 1917, cuando se dibujó, cuando se redactó el concepto de salario. El concepto de salario en nuestra Constitución señala claramente que debe de ser suficiente para satisfacer las necesidades de un padre de familia, pero lo hace bajo el concepto de un padre de familia y que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades en el ámbito social, cultural y económico. Entonces, esta herencia que tenemos del 123, de tener una concepción de que un derecho del trabajador tiene una implicación colectiva, una implicación, bueno, inmediata para el trabajador, para su familia y demás, son aspectos de un avance muy importante en la materia de los derechos laborales en todo lo que esto significa. Aquí la Corte concluyó que con motivo del despido arbitrario se le privó de su empleo y demás beneficios derivados de la seguridad social, ante el cual el Estado no tuteló el derecho a la estabilidad laboral. Este aspecto que tiene que ver con la seguridad social es un tema que generalmente no se le vincula a los derechos del trabajador cuando es un derecho fundamental. El derecho a la seguridad social no solamente es el derecho a tener una atención médica, clínica, farmacéutica, a que pueda haber rehabilitación para sí, en caso de que hubiera alguna enfermedad, algún accidente de trabajo, sino que finalmente la seguridad social le da el derecho a ser pensionado cuando se sufre una enfermedad no profesional o cuando se sufre un accidente no profesional o bien un accidente profesional o una enfermedad profesional, pero también le da el derecho a una pensión, en este caso por edad avanzada o por vejez, como es en el caso de nuestro país. Y entonces la seguridad social tiene un aspecto central en todo lo que son los derechos laborales. No solamente es el derecho a la reinstalación, el pago de los salarios vencidos, el pago de las prestaciones, sino que este concepto de la seguridad social es un elemento intrínseco que debe de siempre estar vinculado a la materia de los derechos laborales. Y por eso la Corte establece como un aspecto fundamental
que el Estado no tuteló el derecho a la estabilidad laboral como un derecho central. Por otro lado, también hace el análisis de la libertad de asociación como un derecho distinto y habla de una serie de consideraciones. Dice, el derecho de asociación se caracteriza por habilitar a las personas para crear o participar de entidades o organizaciones con el objeto de actuar colectivamente en la consecución de los más diversos fines siempre que sean legítimos. Aquí, por un lado, se plantea el derecho de que toda persona pueda crear eh, una organización que le permita la defensa de sus derechos. Toda persona tiene el derecho de poder participar ya en organizaciones creadas para tal efecto, pero lo que se señala es que puedan tener el derecho de poder actuar colectivamente. Es un derecho humano fundamental el que todas las personas gozan y en el caso de los trabajadores, este derecho a actuar colectivamente lo que busca es precisamente lograr un equilibrio frente al patrón y bueno, para eso están los pactos contractuales, que son los contratos colectivos de trabajo, los contratos ley, y en donde se busca que efectivamente estas necesidades que se están planteando en el ámbito individual de los trabajadores puedan estarse cubriendo a través de lo que son los derechos colectivos. Entonces, por un lado, la Corte Interamericana plantea una necesidad de que se proteja el derecho a participar o crear un organismo que pueda hacer participar colectivamente a los trabajadores. Y entonces, dice que también implica la obligación positiva de prevenir los atentados contra la misma, se refiere a la organización, proteger a quienes lo ejercen, e investigar las violaciones y deber de adoptarse, incluso en la esfera de violaciones entre los particulares. Entonces, esta concepción de lo que es la organización sindical incluso puede estar superando la visión de lo que es el derecho de asociación en nuestro país. En nuestro país se plantean al menos tres aspectos que están vinculados a lo que es la organización sindical. Uno de ellos, muy importante, se señala que la organización sindical tiene por objetivo el del estudio de los derechos, el del conocimiento de los derechos para que estos se puedan ejercer. Un segundo elemento es el de la defensa de los derechos. Si yo tengo derechos ya obtenidos, conseguidos, firmados en un acuerdo colectivo, que puede ser un contrato colectivo de trabajo, o incluso los que se pudieran generar por medio de la costumbre, cuando no existen normas establecidas en el mismo, este derecho de defender lo ya conseguido es importante. Y un tercer aspecto que plantea la norma nacional en cuanto a los sindicatos es el derecho al mejoramiento de esas condiciones. Es en esencia el estudio, la defensa y mejoramiento de los respectivos intereses. Pero aquí la Corte habla de que busca prevenir atentados contra la misma, proteger a quienes ejercen y que tiene derecho a investigar las violaciones y deber de adoptarse incluso en la esfera de violaciones entre los particulares. Es decir, plantea escenarios o aspectos que no observamos en nuestra legislación. Dice que la libertad sindical reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se marca en el Corpus Juris de Derechos Humanos. Y aquí lo que habrá que señalar que cuáles son los intereses legítimos de los trabajadores. Pues esos que están concebidos en la legislación laboral correspondiente, en la normatividad constitucional, pues que tiene que ver con sus derechos fundamentales, como los que tienen que ver con el trabajo digno, cuando se plantea la necesidad de que haya un horario, que haya días de descanso, que haya un pago de salario remunerador, que haya condiciones en el ambiente que permitan la protección de la salud del trabajador. Entonces, se consideran intereses legítimos
aquellos derechos humanos plasmados en las leyes laborales y que finalmente de darse tienen este carácter. Eh, Otro aspecto que está tratándose en esta sentencia es que la protección de dicho derecho en el contexto laboral se extiende a organizaciones que aun cuando tengan una naturaleza distinta, ojo, de los sindicatos, persiguen fines de representación de los intereses legítimos de los representados. A mí me parece que esta visión del tema que plantea la sentencia Lagos del Campo contra Perú tiene una importancia fundamental porque generalmente se concibe que la protección de los derechos humanos de los trabajadores solamente están circunscritos al espacio y al campo de un organismo que se llama sindicato. Un sindicato generalmente está regido con distintas limitaciones de lo que debe de ser y deben estar registrados ante autoridades laborales, pero cuando, por ejemplo, pudiera ser a lo mejor una asociación civil, puede ser una sociedad civil, puede ser una cooperativa o puede ser una coalición temporal que busque un objetivo determinado, también hay una protección porque finalmente habla de que aun cuando tengan una naturaleza distinta a lo de los sindicatos, pero finalmente deben de perseguir fines de representación de los intereses legítimos de los trabajadores, entonces es cuando se lleva a cabo la protección de los derechos colectivos de los trabajadores. Y este aspecto me parece que es muy importante porque no se encasillan los derechos. No se dice, este es el derecho de la organización sindical, del sindicato como tal, y todo lo que no sea sindicato no se va a proteger. Entonces, debe tener un envolvimiento, el cual, independientemente de su sabor, color, naturaleza, que pueda tener el mismo, siempre y cuando busque la protección de los trabajadores, este tipo de organismos también debe ser protegido. Eh, Dentro de las consideraciones particulares de la Corte, dice que el despido del señor Lagos trascendió a la violación de su derecho individual a la libertad de asociación. Este tema me parece fundamental. No está observando una violación al derecho particular de esta persona, porque dice, pues privó a los trabajadores de la comunidad industrial de la representación de uno de sus líderes. Entonces, cuando una persona es dirigente de un conglomerado de trabajadores, la afectación tiene un carácter colectivo, tiene un carácter en un alcance totalmente distinto y que particularmente una visión como la que se está planteando en esta sentencia tiene repercusiones muy importantes y que, insisto, tienen una referencia que tenemos que estar tomando nosotros en esta consideración. Eh, Dice que al haber sido despedido en represalia por sus labores de representación, pudo tener un efecto para intimidar a los demás miembros de la comunidad industrial, de que pudiera haber una situación de meter miedo y demás, y no solamente es la afectación que pudiera tener para el trabajador en ese ámbito. Entonces, dice la Corte en relación a este punto que el Estado responsable de haber afectado la libertad de asociación y bueno, señala violaciones a los artículos 16.1 y 26 en relación con los artículos 1.1, 13 y 8 de la Convención. Entonces, eh, finalmente reiteramos de que no se está refiriendo a normas internas, no se está refiriendo a un aspecto reglamentario de lo que pueda ser, sino que eso se toma como referencia, como tal, para vincularse a una violación a la norma internacional. El eje fundamental es la norma internacional, la que se tiene que estar viendo, y los demás son referentes. Entonces, por eso el deber de adoptar disposiciones de derecho interno tienen ese carácter. Aquí la Corte hace consideraciones particulares. Advierte que esta ley 728 del 27 de marzo de 1997, que derogó la ley 24.514 del 5 de junio de 1986,
y que no fue aplicada a los hechos del presente caso, es un hecho para la Corte relevante. Y dice, el Estado no es responsable de la violación del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este caso sigue analizando el mismo, y entonces cuando se señala que un recurso efectivo implica que el análisis por la autoridad competente de un recurso judicial no puede reducirse a una mera formalidad, sino que debe examinarse las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellos, además de la existencia formal. Estos deben dar resultados a las violaciones de derechos. Es decir, finalmente no importa el documento como tal en sí mismo, su presentación, sino que son los argumentos, los fundamentos que se puedan expresar en los que se estén enmarcando violaciones a los derechos humanos. Dice que el trabajador Ramírez interpuso 7 recursos judiciales y varias solicitudes ante órganos judiciales, y dice todos fueron denegados por distintos motivos procesales, mediante los cuales se intentó dejar sin efecto la sentencia que avaló el despido injustificado. Llama la atención que finalmente pues él cumplió en sus términos con la presentación de estos recursos, pero finalmente los mismos no fueron atendidos. Dice que en la época que le fue negado el amparo, el Tribunal de Garantías Constitucionales se encontraba suspendido por el cese de los magistrados. Ojo con esto, no había un Tribunal de Garantías Constitucionales, por ello no era exigible que la víctima debiera agotar un recurso que al momento de los hechos no se encontraba disponible, o que sería ilusorio agotarlo. Porque finalmente cuando se da la resolución, obviamente se escuchan a las partes, tanto los afectados lo plantean como el Estado acusado tiene que presentarse, plantear sus defensas, sus excepciones, y entre otras cosas, pues el principio de definitividad, de agotar todas las instancias, es un alegato fundamental en cada Estado, decir, bueno, es que él no agotó todas las instancias, pero por eso aquí la Corte dice, ¿cómo te atreves a decir que no fueron agotados si este tribunal como tal no se encontraba, y entonces no se encontraba disponible para poder estar llevando a cabo una resolución? Y entonces aquí la Corte concluye que en el proceso de segunda instancia no se valoraron los alegatos de la defensa de la víctima, lo cual no fue corregido por las diversas instancias. Entonces, sí está refiriendo lo que pasó precisamente en la instancia interna, pero obviamente ligándolo a la norma internacional. El primer recurso de nulidad fue conocido y negado por el mismo tribunal que avaló el despido, es decir, finalmente algo así como juez y parte, que obviamente pues la Corte lo criticó. Y bueno, dice que se violaron diversas disposiciones de la Convención Americana, en los artículos 8.1, 25.1 en relación con el artículo 1.1, porque el recurso de amparo no se pronunció sobre los derechos sustantivos constitucionales alegados por el señor Lagos, al considerar que era cosa juzgada. Este argumento es importante porque finalmente fue denegado el derecho de ser analizado el planteamiento que hizo el señor Lagos, y que finalmente la Corte señaló era importante que se pronunciara sobre los solicitados, sobre los derechos sustantivos que él planteaba, y simplemente fue omisa. Se le exigió agotar un recurso que a la época de los hechos era ilusorio, y fíjense ustedes cómo lo califica la Corte, es decir, finalmente habla de una imposibilidad de algo que pudieran llevar a cabo y que no se le podía estar exigiendo. Llama la atención que finalmente toda sentencia de la Corte Interamericana plantea reparaciones. No solamente es un tema de estar concluyendo sobre un tema de violaciones a los derechos humanos, sino que tiene otro marco. Y por otra parte, tenemos que estar analizando cuáles son los puntos en los cuales se está enmarcando esta violación. Habla en principio que hubo un daño material. ¿En qué consiste el daño material?
en una pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan eso causa por los hechos del caso. Fíjense ustedes, habla de los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias del mismo. Con motivo del despido y desprotección judicial, la víctima se vio en una situación de desamparo acerca de su situación laboral, la cual afectó su vida, por lo que debe otorgarse el monto. Y bueno, hace una condena al gobierno peruano de $28,000 para reparar la afectación que llevó a cabo en su momento. Con motivo de las violaciones derivadas del despido arbitrario, se vulneró la estabilidad laboral y subsecuente desprotección judicial, por lo que perdió la posibilidad de acceder a una pensión y beneficios sociales, por lo que se estima el otorgamiento de un monto razonable del equivalente a $30,000. Eh, esta circunstancia, bueno, que se plantea también toma en consideración este tema relativo a la pensión y busca un tema equivalente. Habla de un daño inmaterial. Esto para mí también tiene un aspecto muy importante porque finalmente esto, al tener ya una referencia obligatoria en nuestro país, es importante que lo podamos estar analizando. Dice que puede comprender tanto los sufrimientos y las acciones causadas a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como alteración de carácter no pecuniario en las condiciones existentes de la víctima o sus familiares. Es un aspecto que sí lo podemos encontrar en aspectos que tienen que ver pues con la legislación penal de alguna forma, pero en la materia laboral no se ha considerado al trabajador como víctima. Y aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una visión mucho más amplia porque finalmente habla del sufrimiento, no solamente de él, sino de sus familiares, el menoscabo de valores en la afectación de él. Dice que tuvo el consecuente diagnóstico de alteración clínica o transformación persistente de la personalidad, que logró comprobar el nexo causal, por lo que se da una cantidad equivalente a $20,000. Obviamente, pues estos aspectos siempre se deben derivar de dictámenes en materia de psicología, a veces hasta en materia de psiquiatría, de lo que pueda estar representando la afectación a la persona, porque finalmente una cuestión de esta naturaleza puede causar daños que son pues muy graves para la persona y que finalmente la Corte tuvo a bien estar resolviendo en este ámbito. Eh, y otro aspecto que también no está contemplado en nuestra legislación laboral, que son los gastos y costas. Dice por gasto de honorarios, recolección de pruebas, transporte, servicios de comunicación, entre otros, el trámite internacional se estima un monto razonable de $20,000. También vuelvo a reiterar que esta sentencia tiene una referencia que es importante considerarla porque generalmente cuando ocurren despidos en nuestro país, solamente son aspectos que están señalados en la ley, pero obviamente aquí ya se está dando un precedente muy importante. Habla de reintegro de gastos al Fondo de Asistencia Legal a Víctimas por la cantidad de $1,333 en un plazo de 90 días. Los anteriores montos de indemnizaciones deben pagarse en el plazo de un año. Entonces, la circunstancia de estar planteando estos aspectos es importante en el señalamiento que estamos aquí indicando. Eh, Habla también de víctimas sobrevivientes. El cálculo de la indemnización debe de tener en cuenta el tiempo que permanecieron sin trabajar, por lo que deberá cubrir los montos por salarios caídos y demás derechos laborales que corresponde a trabajadores y los derechohabientes de quienes fallecieron. Eh, También se habla de este daño moral que debe ser reparado por vía restitutiva mediante indemnización pecuniaria, fijándola conforme a la equidad, basándose a una apreciación prudente del daño moral,
la cual no es susceptible de una tasación precisa y habla de una referencia de $3,000. Otra vez el aspecto del daño moral, muchos trabajadores han intentado por la vía laboral poder recurrir a este tipo de acciones y finalmente los criterios, en su caso de los tribunales laborales, bueno, en materia de amparo, han señalado que el concepto de daño moral no es un concepto de carácter laboral, sino que es un concepto de carácter civil y debe ser en otras instancias como debe de llevarse a cabo un reclamo de esta naturaleza, pero finalmente esta resolución tiene un ámbito distinto porque ya lo enmarca en el tema laboral y me parece que debe de ser un aspecto que finalmente legisladores tienen que estar también resolviendo sobre este tema, o bien ahora sobre una situación que se pueda estar planteando, el daño moral tiene que estar revisado pues ahora en el marco de esta sentencia, sobre todo por lo que se refiere a sus implicaciones en el ámbito laboral. Dice que esta Corte declaró que la Ley 25 tenía que quedar sin efecto y bueno, obviamente ya tener una situación totalmente distinta para el mismo, ¿no? Entonces, finalmente, estas consideraciones que se dan en este ámbito nos llevan a concluir varios aspectos. Primero, tendremos que tomar como referencia que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referidas al artículo primero de la Constitución, tienen una obligación que tenemos que estar tomando en cuenta, al igual que las jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación, al igual que las normas constitucionales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene un alcance fundamental en esta normatividad. Por eso nos parece importante que en todos los escenarios que observamos y que vemos en lo que se refiere a derechos esenciales como el de la estabilidad del empleo, que fueron analizadas en las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son temas que me parece que son de una importancia muy grande y que no podemos dejar de lado. La estabilidad del empleo, que es un derecho básico que se ha señalado como la primera referencia para el ejercicio de los demás derechos, la Corte Interamericana ha dado en estas sentencias una referencia primordial. El tema de los salarios caídos en una situación sin límite de lo que esto pueda significar, el tema de la reparación del daño para él, para la familia de los afectados, incluso para aquellas personas que hubiesen fallecido, también para sus beneficiarios, tiene sin duda una referencia muy importante. Por eso, me parece que en todo análisis jurídico, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo estas que tienen que ver con el ámbito laboral deben de ser siempre revisadas, tenerse presentes, porque no se puede emitir una sentencia, ahora todavía laudos ante las juntas de conciliación y arbitraje, sin dejar de lado los aspectos en materia internacional. Los aspectos en materia internacional tienen ya un ámbito casero, un ámbito nacional, un ámbito en el cual son de carácter obligatorio. Por eso, uno de los grandes retos de la justicia laboral mexicana es lograr que efectivamente estas normas, estas disposiciones puedan lograr un sentido de que puedan tener plena vigencia en nuestro país. Y es precisamente un deber, una obligación de quienes estamos metidos en el campo laboral, de que efectivamente haya el ejercicio pleno de los derechos tanto individuales como colectivos. Muchas gracias.